Omar García Ramírez, qué casa tan agradable, qué sitio tan espectacular, un taller muy interesante donde está haciendo sus obras, la biblioteca y bueno, muy cómodos aquí al calor de un café. Vamos a charlar con Omar sobre muchas cosas de su vida. Omar, su infancia. Bueno, los recuerdos de mi infancia tienen que ver con un poco, una infancia un poco caótica, trashumante, un poco inestable en el caso, por ejemplo, de la educación, de los estudios, porque mi papá fue oficial de aduanas durante mucho tiempo. Entonces, en estos constantes traslados, estábamos, por decir algo, estudiando en Cali y luego llegaba un traslado a mitad de año hacia otra ciudad, por ejemplo, Buenaventura, o Barranquilla, entonces nosotros teníamos que pues, movernos muchas veces con él, ¿no? Sin embargo, esto también aportaba muchas cosas bonitas porque eso era todo un descubrimiento para nosotros de niños, llegar, por ejemplo, a Buenaventura y ver toda esta riqueza cultural del Pacífico y toda este colorido, ¿no? De lo que eran los mercados, por ejemplo, de ir a los mercados a comprar el pescado con mi mamá, estudiar en colegios con otros jóvenes, que para uno de ellos era el paisita, ¿no? Pero de todas maneras siempre hubo también, en medio de toda esa transhumancia, hubo momentos bonitos, normales de la vida de los jóvenes, de los niños, de la escuela, del colegio, ¿no? Entonces sí, estuvo marcada un poco por la transhumancia de cierta manera, ¿no? Universidad Nacional. Universidad Nacional en Bogotá. Bueno, eso fueron hacia los años 80 en Bogotá, fue un periodo pues muy creativo, fue un periodo de experiencias muy puntuales en donde pues estuve estudiando Bellas Artes en la Nacional. Hubo un tiempo en donde, por ejemplo, estuvimos dedicados mucho a la investigación. Me acuerdo, por ejemplo, de Humberto Giangrandi, de Ángel Lócar, profesores de la Universidad Nacional, con quienes se compartió muchas veces fuera de las aulas porque desgraciadamente por aquel periodo de tiempo la universidad entró en un conflicto social político en el que todos de alguna manera estuvimos involucrados, es decir, allí hubo un choque fuerte, la universidad fue varias veces sellada, clausurada, muchos de los estudiantes que estábamos en la Nacional pasamos a hacer talleres a la Escuela de Arte del Distrito, que quedaba en la Candelaria, cerca Teatro de la Candelaria justamente, a la sede del Teatro de la Candelaria. Estuvimos también trabajando en talleres como el de Gladys Camelo, que era ceramista del Bosque Izquierdo y escultora maravillosa. Entonces había teatro, música, también había una bohemia tórrida, ¿no? En el Bosque Izquierdo, en la Candelaria, pues habían sitios en donde había una bohemia fuerte, experimental. Fue un periodo bastante, diría, un periodo bastante complejo porque además de todo este melting pot cultural que había, también había, había experimentación con los paraísos artificiales, con bueno, el lado oscuro de la vida, de alguna manera, ¿no? Entonces sí, Bogotá marcó principios de los 80, fue una etapa de búsquedas, una etapa de experimentación y también fue una etapa de encuentros y desencuentros, de historias vividas, pero también de luchas y en medio de esta Colombia caótica de aquel entonces, pues había un conflicto social muy grande que a todos nos tocó, que a todos de alguna manera nos marcó, ¿no? Otros estudios. Bueno, yo estuve después, a raíz de la publicación de una novela que se llama La Dama de los Cabellos Ardientes, que es un cómic, tuve la posibilidad de acceder a una beca para estudiar en La Habana, Cuba, cine de animación. Estuve en el ICAI de La Habana, Cuba, pero no el de San Antonio de los Baños, sino en el del Vedado, que es donde se estudiaba el cine de animación clásico. Yo estuve allí 4 meses y medio haciendo unos estudios de cine de animación y luego me quedé por un espacio de 2 meses más, pero ya no estudiando, sino más bien conociendo y viajando.
En Cuba fue una experiencia muy interesante porque yo estudiaba por las mañanas en el ICAI y salía por las tardes con un grupo de jóvenes que todos andábamos en bicicleta. Andábamos en unas bicicletas Poenis chinas, de esas que pesan como 50 kilos, y nos recorríamos toda La Habana prácticamente de norte a sur, todos los barrios, lo que era el Vedado, hacia el Puente de Hierro, Miramar. Hacíamos también paseos a playas cercanas, como por ejemplo Canasí, que eran unas playas cercanas en donde habían unas lecherías del gobierno, unos actos del gobierno, y allí habían cerca al mar, habían unas especies de piscinas naturales, que por aquel entonces nosotros fuimos un poco como los que empezamos a experimentar con los viajes a este sitio. Era un poco una pequeña comuna hippie en medio del periodo especial estamos hablando del año 78 más o menos, 79, y allí, bueno, allí va una serie de gente del Instituto Superior de Arte de LISA, de La Habana, Cuba, estudiantes, pintores, cineastas, fotógrafos. Fue un periodo muy interesante. Yo estaba muy interesado en el cine de animación a raíz de esta novela, que es una novela cómic, una novela gráfica, pero cuando vine a Colombia, cuando regresé a Colombia, quise intentar plantear esto a las universidades, pero no había presupuesto, no había interés. Entonces siempre hubo como una idea de que quería hacer algo con esto, pero no se pudo hacer. Sin embargo, en La Habana, para mí también mi periplo en La Habana era también un poco más espiritual, investigar literatura, artes, conferencias en Casa de las Américas, visitas a los talleres de los artistas, a los poetas underground, porque yo estaba más que todo, era un poco, no tanto con la oficialidad de la nomenclatura cubana, sino yo estaba viviendo era más el día a día del cubano común y corriente. Entonces, para mí fue una cosa muy importante La Habana. Claro que sí, tengo hasta un trabajo que estoy escribiendo que se llama Los Salvajes de La Habana, y que se llama Los Salvajes de La Habana es porque de cierta manera este colectivo de jóvenes artistas éramos un poco salvajes, un poco caóticos, un poco underground, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, bueno, hay algunos de ellos que están allí y están haciendo, bueno, están saliendo adelante con sus proyectos. Por ahí una muchacha, Idalmis Paula, que es teatrera y que está, bueno, funcionando ya en televisión y todo el tema, ¿no? Me voy a regresar a hablar del cómic, porque es que usted empezó muy jovencito, muy niño, a leer, pero tenía que haber, en esas lecturas tenía que haber gráficos, cómics. Lo que pasa es que yo tuve acceso desde muy joven por parte de algunos tíos en Bogotá que tenían libros de Doré, ilustrados por Doré, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, El Quijote de la Mancha. Habían una serie de libros ilustrados por Doré que a mí siempre me llamaron la atención de niño. Y también, lógicamente, el cómic para mí fue muy importante de niño. Yo creo que realmente mi cultura de niño era el cómic. Entonces, naturalmente que estaban todos los cómics de Santo, de Memín, de Hermelinda Linda, todos estos cómics mexicanos fabulosos de esa época, pero también habían otros cómics que estaban los del DC Comics, los de Marvel Comics, que eran muy interesantes y que yo fui prácticamente adquiriendo una cultura acelerada sobre el tema del cómic. Luego, más adelante, ya empecé a investigar en serio el tema del cómic. Entonces ya empecé, cuando ya estaba en Bogotá, empecé a investigar el tema del cómic y ya conocí lo que era la nueva ola francesa, el Metal Harland, lo que era un Moebius, lo que era un Guido Crepaz, quién eran estos grandes genios del cómic erótico europeo. Y entonces empecé ya a interesarme más por el cómic erótico europeo. Entonces, cuando yo ya conozco, por ejemplo, un Milo Manara, un Guido Crepaz, un Jean-Claude Cleillet, que son grandes bandecinetistas europeos, grandes fumetistas, como se le dice en Italia, estando en Bogotá, entonces, a raíz de eso, creo yo La Dama de los Cabellos Ardientes, con la influencia del cómic europeo francés, del Metal Horror, no con la influencia del cómic americano, con la influencia del cómic de los superhéroes. El cómic es un tema complejísimo, es un tema grandísimo, ¿no? Hay dos grandes festivales, el de Lucca, Italia, y está el de Angoulême, en Francia.
Y el Museo del Louvre, por ejemplo, ha hecho grandes exposiciones con grandes bandecinetistas europeos, donde se comprueba y se explicita que realmente hay grandes creadores que con sus obras han logrado llevar al cómic a un nivel muy elevado en el panorama de la plástica contemporánea. Fue una gran influencia para iniciar sus estudios en Bellas Artes. Creo que sí, yo creo que sí, porque de todas maneras la imagen siempre ha estado muy presente desde muy niño y yo siempre dibujé desde muy pequeño, mis cuadernos estaban llenos de dibujos, de garabatos, de caricaturas, de los jóvenes, amigos míos, de los estudiantes, de los profesores. También alguna vez creo que en alguna clase me expulsaron y llamaron a mi mamá por un asunto de que estaba haciendo unos dibujos eróticos. Entonces, claro que sí, que eso influyó mucho para que yo pudiera intentar estudiar Bellas Artes, porque en Bellas Artes fueron 4 semestres y medio, porque yo no terminé Bellas Artes, fueron 4 semestres y medio, luego estuve estudiando un semestre en la Escuela de Arte del Distrito, luego estuve estudiando un año con Gladys Camelo cerámica, estuve haciendo un año cerámica investigando, y con la cerámica mi estimado Miguel, estuve 5 años con la cerámica, porque cuando yo salí de la Universidad Nacional, que fue cerrada por un periodo de casi 6 meses, yo me metí al taller de Gladys Camelo y empecé a estudiar cerámica, y después de que salí del taller de Gladys Camelo, creé, junto con una chica en Bogotá, Omaira Vélez Libreros, un taller que que todavía existe, Aquamarinta, perdón, que todavía está en la Candelaria, y empezamos a sacar cerámica. Fue mi primera empresa, tenía 23, 24 años, cerámica para las cerámica publicitaria. No, genial. Omar, vamos a un pequeño receso y ya volvemos aquí al calor de un café. Ok. Volvemos aquí al calor de un café con Omar García Ramírez. Omar, ahora sí vámonos de viaje. Su primer viaje a Suecia. Bueno, mi primer viaje a Suecia fue hacia mediados de los años 80, que estuve por invitación de una hermana mía que vivía en un pueblito del centro de Suecia que se llama Mjölby, y fui invitado a pasar una larga temporada. Estuve allí en Suecia aproximadamente unos 3, 4 meses. En Suecia recuerdo que comenzó mi primer periplo de recolector, que tú me hablabas ahora un poco de los recolector. Bueno, yo estuve recogiendo la fresa en Suecia. Había una temporada de la cosecha de la fresa y estuve trabajando aproximadamente un mes. Pero a la par de eso yo también estaba pues conociendo Estocolmo, por ejemplo. Estuve visitando Estocolmo en 2, 3 oportunidades, porque de Mjölby a Estocolmo eran 6 horas en auto. Entonces después estuve en Estocolmo en casa de unos amigos colombianos y realmente fue un recorrido muy interesante porque me encontré con un país muy diferente a lo que uno se podría imaginar, ¿no? Y realmente era un país lleno de una riqueza cultural, de una una gran cantidad de culturas allí en Estocolmo, tanto del oriente como de países bálticos, una efervescencia cultural que en ese entonces no estaba tan matizada por el racismo ni estaba tan matizada por el nacionalismo que ahora está rampante en Suecia. Entonces había un clima mucho más amable en esa época, era un clima mucho más agradable. ¿Fue en Suecia donde usted llegó, se sentó en un parque y escribió un poema? Sí, cerca del metro de Estocolmo hay un parque muy famoso que se llama Kustangården, que se llama Los Jardines de la Reina. Y yo en una oportunidad llegué allí, estando en Estocolmo, llegué una tarde allí a sentarme por la tarde, y yo llevaba pues, mi libreta, mi lápiz, mi papel, mi cámara, y empecé a escribir un poema que lo escribí de un solo tirón, que se llama La Balada de Estocolmo, que después lo volví a retomar y lo escribí. Es la única vez que me ha pasado en la vida, nunca me ha pasado, nunca me ha pasado, sino solamente esa vez escribí La Balada de Estocolmo, un poema largo, lo escribí de un solo tirón, y luego intenté corregirlo y no le quise corregir nada, de pronto un par de comas, un par de cosas, pero no tal como
como lo saqué, lo publiqué. Después ese poema, alguien habló de que era un poema un poco romántico sobre la cultura, sobre el crisol de la raza, sobre la humanidad, y que era un poco... Pero yo no lo veo así, yo después lo he leído y me parece que no, que es un tema muy pictórico, que es un tema muy impresionista, porque en ese entonces lo que yo veía en aquel momento, en esa primavera y ese verano, era algo muy pictórico había una energía muy linda en el ambiente, muy poderosa en el ambiente, entonces creo que fue lo que yo traté de resumir en ese poema en particular, que está por cierto en Grifos de Neón, en el blog. Luego pasó a Suiza, Francia, España, si no estoy mal. Yo estuve en Suiza porque yo estaba invitado por la galería de Christian Michelor con la Fundación Moi pour Toi. Estaba invitado a exponer en Martigny, que es un pueblo que queda a 3 horas en tren de Ginebra, cerca del lago Le Mans. Entonces yo llevaba mis pinturas desde Colombia. Cuando yo estaba en Suecia, yo ya llevaba mis pinturas desde Colombia, pero yo también estaba pintando en Suecia. Hice una exposición en la Galería Super Saxo de Martigny, en donde por cierto han expuesto otros pintores de la región, que es una galería que tiene una relación con Colombia, ya que Christian Michelor, que es el presidente de la Fundación Moi pour Toi, tiene una fundación que trabajaba en ese entonces y que todavía creo que trabaja con los niños de la calle de Pereira. Entonces, en esta fundación se hizo una exposición, se hizo un vernizaje, y con la asistencia de una buena parte de la gente del pueblo, y bueno, se vendieron obras, la mitad de esta plata fue para la fundación y la otra mitad, lógicamente, para el artista. Uno de los visitantes de la galería, el papá tenía una finca de melocotones, que producen el famoso aguardiente de melocotón, y estuve aprovechando el tiempo, porque resulta de que uno allí, cuando uno va viajando como artista, mi querido Miguel, uno no se puede basar solo en lo que uno va funcionando como artista, sino uno tiene que hacer el camino del recorrido como el viajero. Entonces también estuve haciendo la recolección del melocotón, del melocotonero. Y las manos le quedaron. Claro, y además porque había vino a raudales. O sea que los que estábamos allí, como tenían una fábrica, el papá de este amigo tenía fábrica de vinos, fábrica de aguardientes de melocotón, pues entonces nosotros teníamos vino a discreción, y esa fue una de las razones también, porque además del pago, que era muy bueno, había vino a discreción para todos los que estábamos allí. ¿Le ha gustado mucho el rock? Me ha encantado el rock, siempre donde voy, y si puedo ir a algunos conciertos, que pude ir en algún momento, ya soy muy viejo para ir a conciertos, soy muy viejo, como decían los de Jethro Tull, estoy muy joven para morir, pero estoy muy viejo para rock and roll. Pero ¿cómo así? Si usted sabe que hay un grupo que se presentó hace poco en Colombia, que usted conoce esos personajes, ¿sí? Claro. Y entonces no están tan viejos. Mire cómo llenan estadios, llenan sitios. Claro, no, y lo que pasa es que yo digo una cosa, yo como aficionado fui a conciertos y a muchos conciertos, en España sobre todo, pero ahora ya no voy, y en Bogotá, cuando estuve en Bogotá, fui a muchos conciertos también, me acuerdo de los conciertos de los Prisioneros de Chile, cuando todavía no eran muy conocidos, me acuerdo de Soda Stereo, cuando todavía no eran muy conocidos, los primeros conciertos que hicieron en Bogotá, en el Campín, por cierto, y me acuerdo de esa época, pero ya ahora no voy mucho a conciertos, porque es que los conciertos de todas maneras requieren tu predisposición para estar allí, pero claro que tampoco es para decir que no voy a ir a un concierto que me guste, ¿no? Podemos decir que usted en Suiza, en Francia, en España, fue además de artista, fue agricultor. Sí, de cierta manera sí, te lo voy a explicar por qué razón también, porque fíjate que una de las cosas que a mí me ha interesado mucho cuando yo vivo en un país es no adoptar la pose del turista, sino entrar como viajero. Y el viajero tiene que meterse en el alma de la cultura de un pueblo, en sus tradiciones, en su trabajo, en sus cosas. La única forma de conocer realmente la tradición y la cultura de un pueblo es trabajando en lo que trabaja este pueblo, ¿no? Entonces, también cerca por Biu también estuve recogiendo la uva, estuve en la vendimia, y también era un poco conocer las ciudades, conocer un poco también el ambiente de las ciudades y todo. Y a veces cuando terminaba uno una de estas jornadas, le quedaban a uno 15, 20 días para uno ya irse a conocer. En el caso, por ejemplo, de Valencia, ir a conocer el Palacio de las Ciencias y las Artes en Valencia, hacer los recorridos, hacer la rumba flamenca. Y es todo, o sea, esto es todo un poco como la parte vital de lo que uno hace.
Pero no solo estuve como cosechero, cuando estuve, por ejemplo, en Madrid, estuve, por ejemplo, vinculado con una fundación que es AESCO, la fundación AESCO que dirige Yolanda Villavicencio, que estaba muy conectada con el eje cafetero, en donde estuve haciendo un poco cine, haciendo documental. Estuve con ellos haciendo documentales durante casi un año, haciendo documentales sobre el trabajo de los inmigrantes ilegales que por razones de papeles y de documentos no habían podido acceder a sus documentos. Entonces nosotros estábamos con ellos entrevistándolos, íbamos a sus ferias, participábamos con todos ellos en sus festivales culturales en España. Entonces, claro, yo he estado vinculado de cierta manera como artista, he sido un freelance, para que me entiendas bien y para que no me malinterpreten, he sido un freelance y como artista y como viajero he hecho lo que me ha tocado y lo que me ha correspondido hacer, vinculado ya sea independientemente o con ONGs, con colectivos culturales que hacíamos nuestro trabajo, hacíamos exposiciones, hacíamos pequeños festivales. Había un colectivo que se llama todavía, que todavía existe, Raíces y Color y Movimiento en España, que estuvimos haciendo exposiciones, por ahí están los catálogos, en diferentes ayuntamientos, en donde por cierto nos fue muy bien y nos atendieron de maravilla, nos atendieron muy bien, nos atendieron comprándonos obras, con los cócteles, con los vernisac a todo dar, con catálogos como corresponde. Es decir, uno como artista, quiero que me entiendas, tiene que moverse en medio de la ola. Tú no te puedes dejar hundir, o estás surfeando o estás golpeado con la piedra y las arenas. Entonces yo trataba de estar surfeando, ¿no? ¿Cómo nació Metal Riff para una sirena varada? Metal Riff para una sirena varada surgió hace aproximadamente unos 8 o 10 años con base en un pequeño poema que se llamaba Metal Riff para una sirena varada. Era un poema en prosa, un poema extenso que hablaba de un amor de un joven hacia una cantante de rock. Y después me di cuenta que ese poema daba para algo más, daba para un cuento. Cuando empecé a escribir el cuento, ya en medio del cuento me di cuenta que eso ya era para una novela. Entonces los personajes me fueron asaltando, los personajes se fueron dibujando, se fueron plasmando, se fueron metamorfoseando en otras cosas mucho más complejas, y de un momento a otro tenía ya 180, 200 páginas de una novela que empecé a trabajar, a pulir, a recortar, a ensamblar. El sistema de la novela, el sistema de elaboración de Metal Riff no es un sistema común y corriente, fue un sistema de ensamblage, como de montaje a nivel cinematográfico. Eran textos que yo escribía en donde yo decía, esto puede encajar, esto tiene que encajar, esto debe encajar, pero siempre pensando en pro de la novela, no pensando por fuera de ella, sino pensando dentro de la novela. Entonces, en algún momento, cuando la consideré que estaba terminada, la mandé a concursar y bueno, ya cogió su vuelo. Estuvo en finalista en Medellín, ¿no? Sí. Omar, qué agradable escucharlo. Yo creo que los televidentes ya conocieron un poco más quién es Omar García Ramírez, un escritor, un pintor, un poeta y un gran artista. Gracias por haber estado acá al calor de un café. Gracias a ustedes, hombre, muy amables, y de verdad que yo también he visto un par de cosas tuyas, he visto cosas en la televisión y me gusta mucho, me agrada mucho, y es bueno que esto se dé, porque a veces las obras de los artistas también necesitan ser confrontadas con el artista como tal, no con el artista que crea, sino con el artista como la persona que es en esencia, ¿no? Esperamos que lo lean mucho y que vean sus obras en las distintas galerías, no solamente en Colombia, sino en el exterior.